Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de cimentaciones. Entonces estábamos con este tipo de problemas de zapatas excéntricas y se recuerda lo que habíamos hecho la vez anterior. Pues la misma idea, solo que ahora se recuerda que hemos estado trabajando columna en el centro, la pegamos al centro de un lado y después la traemos a la esquina. Diríamos que esto es lo más inestable. ¿Cuándo se utiliza esta zapata y la anterior? ¿Cuándo utilizamos esto y cuándo utilizamos esto? Básicamente lo que se me ocurre, el mejor ejemplo, cualquier sector que está a veces cerca de algún mercado, ¿sí? Por ejemplo, ciudades del altiplano como Quetzaltenango, como Totonicapán, como Santa Cruz del Quiché, especialmente San Pedro, San Marcos, donde hay mucho comercio, pues está la típica casa viejita de adobe, ¿sí? Bueno, de la noche a la mañana que murieron los propietarios, que ya era gente mayor o qué sé yo, y bueno, vienen los herederos o se vendió dicho espacio, se bota esa casa y ahora hacer un edificio de 2, 3, 4, 5 niveles, ¿sí? Y se ocupe y se utilice todo el espacio. ¿Por qué? Porque es tan caro el terreno en las partes cercanas a los mercados, de las partes del centro de la ciudad o de las ciudades, que no se quiere desaprovechar nada. Entonces las paredes literalmente están, si este es el límite de la propiedad, la pared llega hasta ahí, junto con la cimentación, ¿sí? Mucho cuidado con una situación allí. Es bastante frecuente en este tipo de trabajo. Otra vez voy a las benditas notas de campo. Todo esto, pues perdone, no lo tengo anotado en el manual. Sería bueno dejar notas de este tipo. Si alguien está tomando notas de eso, pues en algún momento, perdone, alguien va a decir al descaro. Si me deja algunas luces de esas notas, un resumen, pues se lo voy a agradecer a fin de curso para ir incorporando esos comentarios al curso. ¿Qué es lo que pasa? Es muy frecuente que vamos a, digamos, ingeniero, fíjese que usted ya sabe que se va a botar esta vivienda y vamos a hacer algo nuevo, un edificio de 4, 3 niveles, y precisamente queremos aprovechar todo el terreno, ¿sí? Hasta donde está el límite de la propiedad. Solo que fíjese que el problema ahí es que no sabemos cómo está la pared del vecino. Entonces usted empieza a excavar y resulta que cuando hay que excavar para la cimentación, mucho cuidado con la pared del vecino, ¿sí? Hay que ver, ¿qué cosas hay que ver? Bueno, si quiere hagamos un listado de cosas que hay que ver a la hora de un proyecto como este desde el punto de vista de no perjudicar la propiedad del vecino, porque después eso implica demanda, ¿sí? Demandas por daños y prejuicios. No hay peor cosa que resulta que el vecino lo que tiene es una pared perimetral, lo hizo de la forma más económica posible y resulta que el terreno donde está esa pared perimetral es un relleno. Mucha inestabilidad. Y resulta que yo tengo que echar una pared, una cuestión de estas, a la par. Literalmente a la par. Una situación ahí, recuerden las famosas juntas de dilatación, ¿sí? Que es una junta de dilatación, en algún momento algo así como esta servilleta. Puedo colocar, por ejemplo, una especie como de espuma, o podría ser incluso duroport, de 1 a 2 pulgadas entre pared, para que estas no se toquen, ¿sí? Fíjese que no hay peor cosa que en algún momento tenga una pared perimetral
¿sí? De bloque tabique, y a la par voy a pegar una estructurota con columnas de 40 por 40. Obviamente a la hora de un sismo, por cuestión de masa, ¿sí? Esa estructura de marco, seguro que va a reventar, va a romper la pared perimetral. Entonces, con mayor razón, junta de dilatación donde pese más la estructura, trate de dejar un poco de amortiguamiento, ¿sí? Digamos el duroport u otro material que en algún momento amortigüe a la hora del sismo, movimiento de tierra, el empuje de la columna con el muro perimetral. Vale, no es cuestión de campo. Y si de ajuste resulta que el terreno perimetral estaba sobre terreno de relleno, ¿qué puedo hacer? Bueno, una alternativa, hay que platicar con el propietario o los propietarios, vaya haciendo por segmentos esa parte inicial de la estructura. Quiere decir que muy bien, no voy a hacerlo todo de una vez, sino lo voy haciendo por etapas, precisamente para ir teniendo cuidado de perjudicar lo menos que se pueda la pared del vecino. Y ahí sí, mucha creatividad para evitarnos ese tipo de problema. Bueno, y resulta que los vecinos a veces no es gente tan amigable que digamos, y solo están viendo que en algún momento se cometa un error para empezar a armar, digamos, algún problema por allí, ¿sí? Eso es bastante frecuente, ¿sí? Entonces sale precisamente por este tipo de cimentación que está al límite del lindero, al límite, digamos, del margen de la propiedad. Tengo que estar consciente de perjudicar lo menos que se pueda al vecino. Bueno, y otra cosa, digamos, como anécdota, a veces hay que compactar un poco el suelo. Resulta que es un edificio de 2 o 3 niveles, un poco grande, marcos un poco pesados. Por cuestión de mejorar un poco valor soporte, bueno, ingenieros de suelos dicen, mire, mejor si pudiéramos compactar el suelo. Vamos a colocar, por ejemplo, un rodillo de 11 toneladas vibratorio. Y no se asuste que en algún momento empiezan a llamar a los vecinos que está temblando la tierra, ¿sí? Mire, mejor si apaga ese equipo de compactación, porque tal y tal cosa. Recuerdo en un XY proyecto, era una llamadera loca. Fíjese que se acaba de quebrar mi misterio, ¿sí? Que los Reyes Magos se quebraron. ¿Por qué? Porque por la vibración de compactación se cayeron de su lugar. Patético, gracioso, lo que usted quiera, pero la gente está molesta, el vecino está molesto, ¿sí? Entonces hay que ir pensando cómo ir manejando ese tipo de problema. O sea, les dejo esos comentarios, ¿sí? Máxime, hablábamos de un muro perimetral que está, como se dice, perdone, el guatemaltequismo, lo dejaron al llegue, como se dice vulgarmente. No había planos, no había estudio de suelos, no había nada, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Mejor si nos vamos, recomendación, no siempre se puede. Vaya haciendo el proyecto por etapas. Precisamente lo último que yo quiero es que ese muro termine en el suelo, pues me lo van a cobrar por nuevo. Bueno, son comentarios que creo que es importante en base a la pertinencia y contexto donde se empieza a manejar este tipo de estructuras. No deja de ser un tema de manejo de riesgo en general. Manejo de riesgo no solo es riesgo por inundación, no solo es riesgo de sismo, es riesgo y contexto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, no sé, algún comentario con esto, alguna experiencia que quieran hablar sobre esta situación. Dije que tengo una pregunta. En la clase pasada estábamos hablando de muro de contención, pero mira que he escuchado en algunas ocasiones que han hablado de muros de contención inverso. Entonces no sé qué efectos ocasiona ese. Muy bien, bueno, básicamente ahí cuando hablamos de muro de contención, recuérdense que ahí básicamente lo que estamos haciendo precisamente es contener la tierra, ¿sí?
contener la tierra, ¿sí? Diríamos que el principal problema, bueno, tendremos que llegar en algún momento a ese punto después de estas zapatas. La idea es la cuestión del empuje activo, ¿sí? Generalmente la base está aquí abajo. Digamos que aquí colocamos, digamos, la pantalla y una losa, si usted quiere, para que por fuerza y gravedad esto vaya funcionando. Digamos, tengo, digamos, fricción de toda esta parte con el suelo más la pantalla y el suelo que está empujando. Muro de contención inverso quiere decir que sí tengo un poco de esta estructura, pero por ejemplo puedo colocar una especie de losa de cimentación arriba, que me ayuda, digamos, a la cuestión también de la fricción, ¿sí? Diríamos que esa losa, lo que estoy haciendo ahí, no solo estoy tratando de impermeabilizar un poco el suelo, sino también trato de que tenga fricción abajo, fricción arriba entre la estructura y el suelo. Diríamos que lo que acabo de hablar es una gran generalidad. Y la idea ahí de ese muro de contención inversa es que precisamente voy a echar una estructura encima de eso. No solo es que voy a dejar el suelo y ahí se quedó, no, sino que voy a echar el suelo y en algún momento estoy pensando en hacer edificación. Generalmente eso, y otra vez mucho cuidado ahí, cuestión de contexto, partes, digamos, donde tengo mucho desnivel. Ahora, problemas con eso, con el desnivel. Bueno, no sé si voy contestando la pregunta. Muy general la respuesta. Sí, ingeniero, gracias, Manuel. Bueno, cuestión de contexto, recuerdo también otro proyecto de hace un par de años y creo que vale la pena hacer el comentario, pensando en que usted ya en poco tiempo va a estar haciendo este tipo de trabajo. Resulta que el problema con estas obras, míreme, la mano, es el dinero, ¿sí? A veces el suelo, desnivel, pensemos en algo. Uso de la tierra y otra vez la cuestión de contexto, uso de terreno y gestión de riesgo, ¿sí? Resulta que por hacer un emparejamiento de ese terreno tiempo atrás, pues básicamente colocaron el peor material, ¿sí? O había un poco de basura, relleno sanitario, qué sé yo, el peor suelo para echar cimentación allí. Y bueno, quiero hacer un muro de contención inverso. ¿Y cuánto pesa todo eso? Resulta que a veces lo mejor, por cuestión de seguridad, hay que cambiar todo ese suelo, hay que quitar todo el relleno, todo ese suelo malo, ¿sí? Y buscar un suelo adecuado. Míreme la mano, ¿dónde voy a ir a tirar todo ese material que no me conviene? Hay que comprar material adecuado para hacer el relleno, más gastos de compactación. Cuando uno empieza a hacer números, a veces al propietario ya empieza a hacer caras, ¿sí? Porque no le gusta. Y recuerdo un XY proyecto, digamos que, y aquí viene contexto, manejo de riesgo. Resulta que es un proyecto de residencia, lotes un poco grandes, fuera de la ciudad, me refiero aquí a Quetzaltenango. Y resulta que donde está esa lotificación, cuando uno va a hacer el estudio de suelos, pues uno encuentra ahí raíces de árbol, raíces de eucalipto, encuentra uno desecho de milpa más arriba. Quiere decir que eso era una ladera de montaña, mire, imagínese usted. ¿Y quién dice que era ladera de montaña? Bueno, no solo la pendiente. Ve uno el color del suelo, un color del suelo orgánico, que es muy frecuente aquí en el medio. Y esas raíces de eucalipto, ¿qué indica? Que en algún momento del tiempo, en la línea del tiempo, eso fue un bosque. Como pudo haber sido eucalipto, pudimos haber tenido pino u otra variedad nativa o del lugar. Y raíz de milpa implica que después quitaron un poco de bosque y se convirtió en sembradío de maíz, ¿sí? Bueno, y el problema era que esa lotificación no quería que, o una condicionante era que allí había que hacer viviendas estilo o tipo colonial. Imagínense trabajar con ladrillo, ¿cuánto pesa esa mampostería?
hacer cimentación ahí con muro de contención inverso, un poco esas ideas, implica no solo obra un poco grande con los muros de contención, bastante dinero, sino que incluso cambiar un poco los estratos de suelo donde va a ir dicha obra de cimentación. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues que al propietario, pues obviamente no le gustaron los costos, ¿no? Y al final, pues lo más sensato, no hizo nada. Iba a evaluar, iba a pensar si se quedaba con esa propiedad o no. Porque no solo consultó con un ingeniero, consultó con varios ingenieros y llegó más o menos a la misma conclusión. Unos un poco más, otros un poco menos, ¿sí? Pero de ahí salió un comentario de que alguien ahí del sector había hecho la vivienda como pedía el proyecto de la lotificación, había contratado a uno de los mejores ingenieros estructurales para hacer el cálculo de su vivienda por ese problema, y de todos modos la vivienda terminó en el suelo. ¿Y eso qué? Resulta que el trabajo de ingeniero estructural no sirve de mucho, perdón que lo diga así. Sí, el trabajo de suelos indica que no se puede hacer mayor cosa. Si falla el trabajo de mecánica de suelos, pues ¿de qué me sirve un buen cálculo estructural? Eso va a ser proyecto tirado a la basura, de algún modo. Entonces, si desde la perspectiva de mecánica de suelos encontramos una solución viable, pues sobre eso se va el cálculo estructural. Entonces cuidado con eso, porque digamos, gente que a veces se dedica al cálculo estructural, a la ingeniería estructural, va a partir o va a empezar de un buen trabajo de mecánica de suelos. Entonces sale por suelos y cimentación. Un poco con esto y lo que preguntaban ahí. Bueno, entonces retomemos el problema. Igual que el anterior, me voy a un sistema como este, se recuerda, de las cargas factorizadas, momento y carga factorizada, lo divido entre factor de carga última para mi carga de servicio y no duplicar factor de seguridad. Aquí sí integro una carga, sobre la carga de servicio agrego peso de columna, suelo, cimiento, asumo digamos el espesor y propongo área de zapata por ensayo y error, y la idea es pasar de este sistema a este. Diríamos que aquí el peso de columna y la carga de servicio por este brazo me da una carga equivalente. Este momento más estas fuerzas por este brazo se los sumo para tener mi momento equivalente. Muy bien, por cuestión de fórmula aquí hablamos del valor de la presión máxima similar al valor soporte, y ahora le voy a aplicar factor de carga último para este valor. Por geometría lineal no tengo más que los valores de A que tomo como centroides, y si tengo una distribución lineal como problema de compuerta, 3 veces el valor de A es la base de un triángulo, ¿sí? Entonces vean que aquí estoy asumiendo espesor y densidad constante del suelo, franja unitaria de 1 metro y la misma densidad, el mismo suelo, para poder hacer mi diagrama en 2D. Si tuviera un lunar de suelo donde está la cimentación, tengo dos suelos diferentes, tendría que hacer mis diagramas en 3D, ¿sí? Pero aquí no, 2D. Bueno, entonces con esto se recuerda, lo importante aquí ahora es esto: corte punzante o punzonante. Veamos aquí el diagramita de la zapata, ¿sí? 3.5 por 3.5, no he variado esto. Aquí está la presión última, la máxima por factor de carga último. Tengo este pico tanto en la dirección X como en la dirección Y. Quiere decir que aquí tengo una pirámide excéntrica, ¿sí? De aquí para acá va esta proporción y de aquí para acá va esta otra proporción. ¿Cuánto es la proporción? Se recuerda entonces que dicha proporción 25.5 sobre 3A, que me da 9.14. Muy bien, entonces esta área, como hicimos en el ejemplo anterior, lado de columna más de medios, es este valor de acá. Lado de columna más de medios, si quieren lo ponemos más grande.
Lado de columna más de medios es este valor. Lado de columna más de medios es este otro valor. Este valor por este valor va a ser, en este caso, mi área de punzonamiento. Dese cuenta que eso es lo que estamos evaluando acá. Aquí tengo el 40 más D, ¿sí? Le voy a aplicar la presión suelo-cimiento, ¿sí? O sea que 40 más D, digamos, le voy a aplicar aquí en esta área la presión suelo-cimiento, y por otro lado le voy a restar esta área del diagrama. Solo que se recuerda que de aquí para acá voy a tomar este pedacito, ¿sí? O sea que voy a evaluar, por la proporción que acabo de hablar, encontrar este valor. Mire, lado de columna más de medios, tengo 9.14 por esta distancia. ¿Cuánto va a ser esa distancia? Esa distancia la tenemos como 279, ¿sí? Le voy a restar 40, que es el espesor de columnas, más de medios, ¿sí? Si tengo un peralte de 60, espesor 70, 10 centímetros de recubrimiento, 4 pulgadas que le estoy quitando, me quedan 60 centímetros, ¿sí? De medios es 30, la mitad de 60 es 30. 40 más 30 tengo aquí 70 centímetros, muy bien. 279 menos estos puntos 70, columna más de medios, ¿sí? Me da 2.09. Evalúo la proporción esta de 9.14, tengo aquí 19:10. Vemos aquí el 19:10. ¿Qué es lo que tengo que restarle a la presión suelo-cimiento? Muy bien, 25.5, presión última, menos 19:10 sobre 2, como que tengo un equivalente rectangular solo para esa área, por punto 70 por punto 70. ¿Qué es punto 70 por punto 70? No es más que este valor de lado de columna más de medios, punto 70, lado de columna más de medios, punto 70. Punto 70 por punto 70. Bueno, entonces tenemos aquí un valor de 61.96 toneladas. 61 toneladas. 60.96, disculpe. 60.96, aprox 61 toneladas. Ese es el actuante, el resistente. Recuerden los tres criterios del 3.18.19. Es esta sección, por favor, la 22.5513 del 3.18.19. Bueno, y se recuerda que hay que hacer varias revisiones. Tengo que calcular el el lambda de medida, lambda subsize, size de medida, ¿sí? Raíz de 2 dividido 1 más 0.4d, esto está en sistema de centímetro. Si fuera sistema inglés sería raíz de 1 más d sobre 10. Pero como es sistema en centímetro, 0.4d, me refiero a este pedacito de acá. Muy bien, esto menor igual que 1 la raíz. Muy bien, sustituyo acá. Ya sé que d medios aquí en este caso es 30. ¿Sí? Bueno, como aquí es d, es 60, me queda 0.59, menor igual que 1, voy a dejar el punto 59. Bueno, entonces se recuerda entonces en esto que estamos chequeando aquí cada uno de estos criterios, ¿sí? Bueno, factor, veamos la primera fórmula. Constante de 1.1, lambda sub s de 0.59, combinación de agregado de densidad normal y arena densidad liviana, 0.85, raíz de f' de c de 210. Muy bien, mi peralte son 60 centímetros, recuerde esto, y este es el perímetro de punzonamiento. ¿Cómo lo estoy tomando acá? Recuérdese que aquí dijimos 40 más de medios, 40 más 60 sobre 60 dividido 2, que es 30. 40 más 30 tengo 70, más 70, 70 más 70 tengo 140 centímetros de perímetro de punzonamiento. Aquí lo tiene usted. Bueno, entonces aquí viendo esta fórmula, 67.000
151 kilogramos, aprox 67.2 toneladas. Criterio 2, constante, punto 53 por 1 más 2 veces beta. Beta es relación lado largo a lado corto de lo que se apoya en la zapata. Relación lado largo, lado corto de la columna. Columna cuadrada, beta es igual a la unidad. Aquí lo tiene usted. Muy bien, raíz de f' de c, perímetro de punzonamiento 140, peralte 60, le da 97.063 kilogramos, 97.1 toneladas. Divido entre 1000. Y el criterio 3, constante, punto 27 más 2. Ok, aquí va más alfa sub s, perímetro de 40, peralte 40, perímetro de punzonamiento, ya dije que es 140. Ahora este se recuerda que es 20. ¿Por qué? Por la geometría. Un voladizo que trabaja de la columna con la zapata, 10. Segundo voladizo de la columna con la zapata, 10 más 10, tengo 20. Aquí ya no tengo voladizos, por eso le estoy dando aquí un valor de 20. Muy bien. Aquí solo tengo lambda de combinación de densidades de agregados, ¿sí? Arena liviana con concreto, con piedrín normal, ¿sí? Y aquí tengo raíz de f' de c, perímetro de punzonamiento, peralte, y tiene 215.510. Aprox 215.5 toneladas. Lo que tengo que ver de estos tres criterios, el menor valor es el criterio 1, 67.2. Y tengo que ver que de estos tres, el menor de los resistentes sea mayor o igual que el actuante. ¿Sí? Otra vez. El menor de estos tres resistentes tiene que ser mayor que el actuante. Entonces, tengo que ver que 67.2 mayor que 60.96. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en X y Y? Muy bien. Ahí estoy chequeando corte de punzonamiento, corte punzante. Se recuerda, entre las cosas que estamos hablando, cómo defino densidad normal y cómo defino densidad liviana de un piedrín o de una arena. A ver, ¿alguien se recuerda de eso? Cuando lo hablamos en clase, ¿alguien se recuerda cómo definir si tengo agregado de densidad liviana o si es un agregado de densidad normal? ¿Y por qué lo pregunto? Por este factor lambda que tengo en los tres criterios de corte punzante resistente. ¿Alguien lo recuerda? Así como buen criterio de ingeniero. Ingeniero, ¿será que esta arena o este piedrín es liviana o es de densidad normal? ¿Qué responde usted? Yo no sé si sea una buena o mala pregunta. Y como le digo, cuando uno empieza a responder con puntualidad estas cosas, este ingeniero tiene cierto criterio, este ingeniero sí sabe, dicen vulgarmente ahí los maestros de obra o el personal de mecánica de suelos. Ya vieron lo que dijo este ingeniero. Perdón el guatemaltequismo otra vez, este ingeniero no controla. Podemos hacer lo que querramos, ni cuenta se va a dar, ¿sí? No nos peleemos con él, ¿sí? Pero ya nos dimos cuenta que podemos hacer lo que querramos. ¿Por qué? Porque no se da cuenta. Ojo, ahí digamos el personal subalterno, cuando uno va de ingeniero, perdón la palabra así, de novicio, ya que pasó la Semana Santa, de ingeniero primerizo, de ingeniero neófito, de ingeniero adolescente, que adolece de mucha experiencia,
tendrá mucha teoría, estudió en una de las mejores universidades, valga los comerciales, estudió en San Carlos y en el CUNOC, pero le falta experiencia, ¿sí? No se asusten, que lo van a poner a prueba. Cuando uno empieza a contestar esto con propiedad y con puntualidad, bueno, este ingeniero lo maneja así, así, y cuidado mucha, cuidado, porque ya me cayó por tal y tal cosa, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en otro tipo de oficios, en otro tipo de trabajos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita que pasó Semana Santa, digamos, digamos uno de ingeniero, a veces es como un director de orquesta. Y creo que es buena esa figura porque usted tiene que orquestar manejo de materiales, ¿sí? Entrega de materiales, rotación de bodega, ¿sí? Supervisión, a veces plago de planillas. Toda esa situación usted lo tiene que administrar. Y eso implica criterio, mucho criterio y mucha serenidad, mucho sentido común, que no se asuste. Es penoso algo que voy a comentar. A veces en los primeros proyectos hay gente que, pongámoslo así, muy claro, hay gente que a veces, digamos, a duras penas, no es que sea malo, perdón lo que voy a decir, y a veces me atrevo a decir que es la mayoría de nosotros. Resulta que algunos de nosotros en tiempos de estudiantes, pues a duras penas teníamos para el internet, pues en mi tiempo a duras penas había para fotocopias y algunas penurias, que me vine de pensionista y tengo que ver cómo ajusto para llegar a fin de mes y todas esas cosas, o tengo que trabajar un poco o hacer algunos proyectos por esto o lo otro. No estoy diciendo que es malo, no. Pero resulta que ya de ingeniero graduado encontró en algún momento, pues resulta que sí tenía no solo buenas conexiones, sino que en su momento fue buen estudiante. Y resulta que en sus primeros proyectos, de la noche a la mañana, así como luego en cuestión de poco tiempo, ¿sí? Resulta que en su cuenta bancaria para el proyecto le depositaron una fuerte cantidad de dinero, ¿sí? Por decir algo, de la noche a la mañana, en su cuenta 500,000 quetzales, si era un proyecto más grande, por ejemplo, algo que pasa el 1,000,000 de quetzales, ¿sí? De la noche a la mañana, o más, ¿sí? Y a veces es penoso que hay gente que se deslumbra, se le van los ojos con tanto dinero. Y la tentación, ¿qué tal si toma un poco de dinero? Total, no es mucho, ¿verdad? Cuando usted se da cuenta, resulta que ya no hay dinero, ¿sí? Y después, ¿qué hizo el ingeniero con el dinero? Saber. Como se decía antes vulgarmente, se fue para el norte, pues, se fue huyendo, ¿sí? ¿Y todo por qué? Por falta de carácter y por falta de educación, si se quiere ver así, en cuestión de administración de recursos financieros. Entonces, cuidado con eso. Un programa de ingeniería civil no nos dice sobre estas cuestiones, pero es importante pensar en eso, por favor. Bueno, entonces todo esto venía precisamente hablando ahí, digamos, de la cuestión un poco de costos, un poco, digamos, del precio de proyectos y todas estas cosas. Sale por los chequeos, sale por la cuestión del director de orquesta, ¿sí? Esa cuestión que estábamos hablando ahí de ejemplo. Y hablábamos del director de orquesta porque imagínense un grupo ahí de instrumentistas. ¿Cómo lo ponen a prueba? ¿Cómo sabemos si es un buen director? Si conoce bien su oficio. A veces lo que pasa es que ahí está la partitura, el apunte con las notas, el pentagrama, y hago notas fantasmas que no están en la partitura. Eso es lo más evidente. Si se da cuenta a la primera, el director, cuidado, porque sabe qué está haciendo. No se da cuenta, ya vieron todas las notas que no están en la partitura que yo coloqué ahí a mi gusto y discreción y ni cuenta se dio, ¿sí? Podemos hacer lo que querramos. Buena noticia. Vamos a trabajar bastante relajados porque no se va a dar cuenta. Otros van un poco más, alteran un poco, digamos, el efecto sonoro
hay que dar cierta voz con cierto volumen suave. A esta gente lo desequilibra. No hay ninguna nota fantasma, pero lo que está alterando es la fuerza de la voz del instrumento. Si se da cuenta, cuidado, este sí controla. Igual con uno de ingeniero. No se dio cuenta con los gastos, no se dio cuenta con que me jalé un poco de piedrín, no se dio cuenta que me llevé un poco de acero, ¿sí? No se dio cuenta que el agregado venía sucio, no se dio cuenta el tipo de suelo. Cuidado, por favor, porque es ahí donde uno está, digamos, en prueba de fuego cuando uno es un primerizo, ¿sí? No sé, ¿algún comentario con esto? Nos fuimos mucho a trabajos de campo. ¿Algún comentario? No sé si eso sea útil o no. Puede que alguien se aburra con esto, perdone. Puede que para alguien esto sea lo más valioso sobre esto. No lo sé. Pero ustedes dirán. ¿Algún comentario con esto? ¿Alguna experiencia? Porque eso enriquece mucho la clase. Muy bien, de acuerdo. De acuerdo. Muy bien, corte simple, actuante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se recuerda ese juego que hicimos? Otra vez los diagramas. ¿Sí? Muy bien, este diagrama es muy importante porque aquí tengo la presión suelo-cimiento, la carga, la reacción del suelo. Se recuerda, generalmente en este tipo de problemas, los tres protagonistas, los tres actores principales son la carga axial, la presión suelo-cimiento, aquí lo tengo gravitacional, y eso lo tiene que equilibrar la reacción de suelo, ¿sí? Hacia abajo, digamos en buen chapín, puro niño, hacia abajo, y esto hacia arriba. Tengo que ser capaz de equilibrar estos tres. Y de ahí, mi diagrama de corte y mi diagrama de momento. Eso es todo. Otra vez, recuerde esto, los tres protagonistas principales, a como estamos viendo aquí el tema de suelos, carga axial, ¿sí? Presión suelo-cimiento, esto contra la reacción del suelo. Suelo, diagrama triangular, ¿se recuerda? Diagrama triangular, el suelo como un fluido, ¿sí? No deja de perder entonces usted ahí esa idea de mecánica de fluidos, ¿sí? El suelo como un fluido. Y vaya si a veces el suelo no es un fluido, por ejemplo, cuando estoy en el campo de las arcillas. Bueno, es un buen punto para dejar este tipo de problemas. Vamos a empezar a correr un poquito más. Próxima clase, pues espero terminar esto. Y vamos a entrar a revisar algunos problemas con el suelo no lineal. Suelo no lineal, el diagrama es esto, mira. Vamos a jugar un poco con la matemática. Solo para ir dejando una introducción, diríamos que suelo lineal o no lineal, pues ojo con esto. La mayoría de textos, y me refiero a libros de texto de concreto y cimentación, se va por el lado de asumir suelo de proporción lineal entre esfuerzo o carga mínima máxima. O sea, me refiero a esta linealidad de acá, ¿sí? O por ejemplo la zapata concéntrica, si regresamos bastante, me refiero a esta linealidad, proporción lineal. Buena parte de textos, no digo que los textos sean malos, los libros de texto hay unos muy buenos, ¿sí? Por ejemplo, un libro como el de Peck, Hanson y Towson, es un libro muy bueno, un clásico de mecánica de suelos, un libro ya bastante viejo, por cierto, pero todavía muchas cosas todavía están vigentes. Pero la cuestión es esta.
Sin embargo, en el trabajo con suelos arcillosos, el suelo, ojo, arcilla, no necesariamente es lineal. Es la razón de los ejercicios de zapatas de suelo de reacción no lineal. La idea de la especulación matemática al momento de cálculo. Aquí pues voy a plantear suelos no lineales desde un punto de vista de potencia, pero podría ser una curva de logaritmo o lo que usted quiera. ¿Cómo saber, que esa es una gran pregunta, si un suelo es lineal o no en su proporción de rango de esfuerzos? La evidencia está en el resultado de la mecánica de suelos al observar y correlacionar la deformación del suelo. Se necesita la teoría elástica de materiales en general. Y aquí me voy a ir un poco al ensayo de consolidación. Tengo que hacer ensayos de consolidación de suelo para ver si se comporta de manera lineal o no. ¿Qué me refiero con esto? A una determinada carga, el suelo se comprime una determinada cantidad. Si duplico la carga, yo esperaría que se duplique cuánto se asienta el suelo. Si triplico la carga, yo esperaría que se triplique el asentamiento del suelo. Cuando eso es así, tengo suelo lineal, pero no siempre eso es así. Bueno, eso sería la clase de hoy. Voy a empezar a dejar de grabar. Ya estamos justo a las 7 menos 20. Un poquito más. Bueno, muchas gracias. La mayoría va a su próxima clase. Les deseo entonces una feliz tarde y una feliz clase. Muchas gracias y con permiso. Feliz tarde. Feliz noche, Inge. Feliz noche.